Vamos a conversar con un tributarista, su nombre es Guillermo Poch, tengo entendido que ya nos está escuchando y esta es la primera pregunta. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Débora? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿los medio aguinaldos pagan ganancias? Depende del monto que vayan a cobrar, o sea, hay que hacer un mini cálculo, que lo que hay que ver es que el promedio de las sumas que recibió estén por debajo de 330.000 pesos, ¿sí? Eso es una cuestión a tener en cuenta y después vos tenés sobre ese monto 165.000 pesos exentos. O sea, podría darse el caso de que en alguno de los meses hayas tenido un monto por arriba de 330.000 pesos, pero si el promedio te dio por debajo de ese monto, tenés exento 165.000 pesos y terminás tributando sobre el excedente. Ahora, podría pasar también que ha pasado además muchas veces, que el gobierno anuncie en estos días la excepción del pago de ganancias para todos los medio aguinaldos. Eso podría ser una alternativa, digamos. Podría suceder. Hay que tener en cuenta que también el gobierno puede estar mirando cómo le está impactando, o sea, cuánta gente queda sometida a gravamen o no, y ahí en eso siempre uno observa o entiende de que el gobierno, si ve que hubo un universo mayor de sujetos alcanzados de impuesto a las ganancias, lo que hace es subir los topes. Entonces, como vos bien indicás, podría haber alguna medida tendiente a que la gente tenga más plata en el bolsillo para incentivar el consumo, y eso sería a través de no aplicar el impuesto a las ganancias. Poch, ¿se sabe qué día aproximadamente deberían cobrar el medio aguinaldo los empleados públicos y la mayoría de los trabajadores privados formales, en el mercado formal? Sí, el salario, o sea, el SAC se tiene que estar pagando el 18 de diciembre por norma. Entonces, antes de fin de año y antes de la fiesta, la gente tendría que estar cobrando ese medio sueldo. O sea, y de alguna manera, dependiendo del monto, como les decía, va a tener el impuesto a las ganancias o no va a tener el impuesto a las ganancias. O sea, y eso es así como va a estar sucediendo. O sea, yo entiendo que el gobierno puede tomar alguna medida para incentivar el consumo en esta época del año. Claro, hablando de medidas, bueno, lo que se está evaluando, aparentemente hoy se reúne el presidente con el ministro de Economía por esto, es el tema del bono para los sectores más vulnerables. Se habla de la administración pública, pero también del sector privado. ¿Esto cómo podría impactar? Yo sé que te estoy preguntando sobre algo que por ahora es una línea sin ningún tipo de detalle técnico, pero ¿cómo puede impactar en esto que vos decís, en la necesidad de reactivar el consumo sobre el final del año? Cualquier medida que de alguna manera le dé plata en el bolsillo, que le dé plata a la gente, tiene que ser bienvenida. De alguna manera también hay que tener después el impacto que tiene. Si hoy las empresas están ya con la carga tributaria, de alguna manera la presión tributaria está muy alta, entonces ahí el gobierno tendría que tener en cuenta que tal vez para generar este tipo de medidas también después tendría que haber una contrapartida que sea una reducción en los costos tributarios, porque tampoco las empresas están en un momento como para seguir absorbiendo costos. Compensarlas por ese lado. Guillermo Poch, te voy a sacar un poquitito de tema, pero te voy a poner en otra actualidad. En las últimas horas, el ministro de Economía dijo que se va a confirmar un acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina para intercambiar información y que eventualmente puedan cazar a evasores argentinos que tienen dinero en cuentas en los Estados Unidos, en el exterior, y no las declaran. ¿Cómo se implementaría eso y de cuántas personas y de qué monto estamos hablando? Si tenés los datos, ¿no? Pueden ser muy inciertos. A ver, hay aproximaciones, o sea, ya desde el sinceramiento de administración Macri había una cifra de 400.000 millones de dólares y solo se exteriorizaron 120.000 millones. Ahí el gobierno de Estados Unidos tiene información desde el lado del fisco, no tiene la información de lo que es las entidades bancarias, ¿sí? Y también una particularidad que tiene este tipo de acuerdos es que el gobierno argentino, o sea, tendría que pedir la información de manera puntual, o sea, no podría ir a la pesca. Todos estamos expectantes a ver qué va a suceder con este acuerdo. Y de alguna manera también hay que entender que no solo Argentina recibe, o no recibiría solo de Estados Unidos, sino que Argentina hoy está recibiendo de varios países
así información tributaria. Y también sabemos de que hay fiscalizaciones a partir de esta información. España, determinados paraísos fiscales ya brindan información en el marco del acuerdo de la OCDE, o sea, hay un acuerdo muy grande de intercambio de información y el fisco hoy en día es activo en ese sentido, en realizar fiscalizaciones a partir de esa información. Ahora, ¿y cómo se llega a este dinero que presuntamente es negro? Porque, es decir, una cosa es el dinero que tributa en Estados Unidos, otra cosa es el que está fuera de radar, incluso para ingresos públicos de Estados Unidos. Si no se levanta el secreto bancario, que además es una suerte, no es una suerte, es una garantía constitucional, ¿cómo se accede a eso? Porque se viene hablando de esto, como vos decías, desde la administración Macri, pero en la práctica no ocurrió. Mira, Marina, o sea, en el caso particular de Estados Unidos, las entidades financieras no brindan información por el secreto bancario hacia el fisco. El fisco sí tiene otro tipo de información, el fisco de Estados Unidos, y esa información la podrían intercambiar. Acá hay que tener presente de que la mera tenencia de dinero en el exterior no por sí mismo representa una evasión o una omisión de gravámenes. Sí, porque la gente puede llegar al fisco, la información cruza con lo que tiene declarado y ahí se cerró la fiscalización. Hay que entender que en un mundo globalizado este intercambio de información existe y lo que uno siempre recomienda de alguna manera es la exteriorización, o sea, y aquel que no lo declaró el dinero tendrá que afrontar las consecuencias, además. O esperar el próximo blanqueo de la Argentina, que no tiene récords en materia de blanqueos. Gracias, Guillermo. Por favor, un saludo y a disposición. Muchas gracias. Gracias.